Hace unos años, desplegar cualquier cosa era un ritual casi pagano. Implicaba rezar, sudar frío y, con suerte, no sacrificar una cabra al dios de los servidores en un sótano lleno de polvo. Ahora, en la nube, el ritual es distinto. Se sacrifica la tarjeta de crédito a un dios que se llama Amazon. Y la complejidad, seamos sinceros, simplemente ha cambiado de sitio. Ha cambiado de forma, que es más sutil. Antes la pelea era física, ¿sabes? Con el hardware, los cables. Ahora la pelea es conceptual. Es contra una consola web con 1000 opciones y acrónimos que parecen de la CIA. La frustración es la misma, pero ahora te viene con factura mensual. Exacto. Y por eso hoy vamos a hacer una inmersión en esas habilidades cruciales de AWS que ves en todas las ofertas de trabajo. Pero a ver, no para convertirnos en evangelistas de la nube, que de esos ya hay muchos, sino para entender qué herramientas de verdad nos solucionan la vida y cuáles son, bueno, formas más elegantes de complicárnosla. Una guía de supervivencia. Me gusta el enfoque. No se trata de memorizar el catálogo, sino de entender la filosofía de cada herramienta y, sobre todo, sus trampas. Saber qué problema real resuelven. Y que quede claro desde ya. Todo este análisis, con cariño y un poco de mala leche, sale de un artículo fantástico del blog nivelepsilon.com. Esta es nuestra versión comentada, la charla de café. La versión seria, con el código y todo, está allí. Dicho esto, vamos a por el primer pilar, la joya de la corona, la fantasía de todo programador perezoso. AWS Lambda. Es la materialización del paradigma serverless, vamos, sin servidor. La idea es que tu responsabilidad, como desarrolladora, acaba en la función que has escrito. No hay que parchar sistemas ni balancear carga. Escribes código, lo subes y AWS se encarga de toda la intendencia. Es como tener un chef personal que solo aparece en tu cocina cuando tienes hambre. Llegas, dices, quiero una tortilla, y el chef aparece de la nada, te la prepara perfecta y desaparece sin dejar ni un cacharro sucio. Y lo mejor es que solo le pagas por los minutos exactos que ha estado cocinando. Pero espera, me gusta la analogía, pero ¿qué pasa si el chef tarda 5 segundos en aparecer cada vez? He oído hablar de los cold starts de Lambda. ¿Es un problema real o es una leyenda urbana? Es un problema muy real y es la primera gran letra pequeña de Lambda. Tu analogía es perfecta. Ese retraso es el cold start. Cuando una función no se invoca en un tiempo, AWS, para ahorrar, apaga el contenedor donde vive. La siguiente vez que la llamas, tiene que crear uno nuevo, cargar tu código, y eso puede tardar desde milisegundos hasta varios segundos. O sea que, para la primera persona que pide la tortilla, la experiencia puede ser lenta. Y eso tiene arreglo, porque si mi API de pagos tarda 3 segundos, el cliente ya se ha ido. Tiene arreglo, pero no es gratis. Puedes usar algo que se llama Provisioned Concurrency, que básicamente es decirle a AWS, oye, manténme a X número de chefs calientes y listos para cocinar. Así te aseguras de que no haya cold starts, pero claro, empiezas a pagar por tenerlos ahí en espera. Se pierde parte de la magia del pago por uso. Ah, el eterno equilibrio. Entonces, con este modelo, Lambda es siempre lo más barato, porque pagar solo por milisegundos de ejecución suena imbatible. Suena, pero no siempre lo es. El artículo lo describe como cost effective, y lo es, pero en el escenario correcto. Lambda es genial para cargas de trabajo impredecibles o con picos. Imagina procesar imágenes que suben los usuarios. A veces 10, a veces 10.000. Ahí brilla. Pero si tienes algo constante, una API con 100 peticiones por segundo, 24 horas al día, a menudo es más barato tener un pequeño contenedor en Fargate funcionando siempre. Lambda es para lo esporádico. Entendido. Es una herramienta de precisión, no un martillo para todo. ¿Y para manejarla? ¿Qué necesita saber alguien? Pues lo esencial es saber escribir funciones eficientes, normalmente en Python o Node.js, que son los que mejor van, y sobre todo saber enchufarlas al resto del universo AWS. Una lambda por sí sola no hace nada, necesita un disparador. Lo más común es conectarla a API Gateway para una API web o a un bucket de S3 para que se active al subir un archivo. Hablando de conectar lambdas, muchas veces se activan cuando subes un archivo a algún sitio. Y ese algún sitio es casi siempre el trastero digital de Amazon, ¿verdad? Lo que nos lleva al segundo pilar, Amazon S3. Exacto, transición natural. S3 es el estándar de facto para el almacenamiento de objetos. El disco duro infinito.
Su principal atractivo, y el artículo lo subraya, es su durabilidad excepcional. Amazon lo diseña para ofrecer una durabilidad del 99, bueno, 11 nueves. Esto significa que si guardas 10.000 archivos, puedes esperar perder uno cada 10 millones de años. Una vez nueves. O sea que es más probable que nos invadan los extraterrestres o que yo termine ese proyecto que empecé en 2015, a que S3 pierda un archivo. Básicamente. Con esa garantía, la gente lo usará para todo. ¿Cuál es el error más común? El clásico, el que ha provocado brechas de seguridad enormes, es configurar mal los permisos. Dejar un bucket público por accidente es como dejar la puerta de tu trastero abierta de par en par con un cartel de neón que dice «Datos sensibles, sírvase usted mismo». El eslabón más débil, siempre nosotros. Y más allá de guardar las fotos del gato, ¿qué usos prácticos tiene? El más sencillo es alojar webs estáticas. Subes tu HTML, CSS, JavaScript, le das a un botón y ya tienes una web publicada, increíblemente barata y que escala hasta el infinito. El cementerio oficial de los proyectos personales que nunca acabamos. ¿Me suena? Juega ese papel, sí. Pero también es fundamental para copias de seguridad. El desván digital, donde guardas, por si acaso, cosas que no volverás a mirar. Y luego está el uso más corporativo, los famosos data lakes, un término elegante para decir un sitio donde tiramos todos los datos a granel con la esperanza de que algún día alguien encuentre petróleo ahí. Me encanta la imagen. Aquí tienes un pantano de datos. A ver qué pescas. Vale, S3 es para guardar archivos, el qué. Pero para los datos estructurados y para recuperarlos a la velocidad del rayo, necesitamos otra cosa. Y ahí entra la que el artículo llama la base de datos con TDAH, DynamoDB. Es la solución no SQL de AWS, diseñada para una cosa: rendimiento ultra rápido y consistente, sin dolores de cabeza. Si una base de datos relacional es un bibliotecario meticuloso que busca en ficheros, DynamoDB es un asistente con memoria fotográfica que te da el dato antes de que termines de preguntar. La latencia se mide en milisegundos de un solo dígito. Pero el artículo menciona algo llamado DAX, el DynamoDB Accelerator. Si Dynamo ya es rápido, esto no es como ponerle un motor de cohete a un Ferrari. ¿Cuándo es necesario? esa es una pregunta clave. DAX es una capa de caché en memoria que se pone delante de Dynamo. Es potentísimo, pero no es magia gratis. Introduce complejidad y coste. Tienes que pensar en la consistencia, en la invalidación de la caché. Es un bisturí. Se usa en casos extremos, marcadores en tiempo real para millones de jugadores, sistemas de pujas. Para el 95% de las aplicaciones, con Dynamo a secas vas sobradísima. O sea que antes de ponerle el motor de cohete al Ferrari, mejor asegúrate de que sabes pilotar el Ferrari. Exactamente. La habilidad más importante con Dynamo no es saber cuándo usar DAX, sino aprender a pensar en no SQL. Venimos de décadas de modelado relacional, con tablas, uniones. DynamoDB te obliga a desaprender todo eso. Tienes que diseñar tus tablas pensando en cómo vas a leer los datos. Es un cambio de mentalidad que al principio cuesta. Entendido. Lambda, DynamoDB, son piezas para microservicios. Pero no todo es una simple función. A veces necesitas una aplicación más compleja, y ahí oigo hablar de los tuppers para aplicaciones. El cuarto pilar. SS y Fargate. Los contenedores vienen a solucionar el clásico «en mi máquina funciona». Un desarrollador crea una aplicación, funciona en su portátil, pero al pasarla a producción, todo explota porque el entorno es distinto. La solución es empaquetar tu aplicación con todo lo que necesita para vivir en un paquete cerrado. Un contenedor. Como un tupper con la comida, los cubiertos y la servilleta. Pero a ver, el artículo explica dos sabores, FS y Fargate. Y sinceramente, si Fargate es el modo fácil donde te olvidas de los servidores, ¿por qué alguien en su sano juicio usaría FS y se complicaría la vida? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es una mezcla de control y coste. Fargate es fantástico por su simplicidad. Le das el contenedor y te olvidas. Es ideal para empezar. Pero esa simplicidad tiene un precio. Es más caro y te da menos control. ¿A qué te refieres con control? Con ECS, tú gestionas el clúster de servidores EC2 donde corren tus contenedores. Eso significa que puedes elegir el tipo exacto de máquina. ¿Necesitas mucha RAM? La eliges. ¿Una con GPU? La eliges. Con Fargate
AWS elige por ti. Y además, al gestionar tus instancias, puedes usar modelos de compra más baratos, como las Spot, y reducir la factura drásticamente. Fargate es simplicidad a un precio premium. ECS es control a cambio de más trabajo. Vale, ahora lo veo. Eres el director de la orquesta. Con Fargate alquilas el teatro para la función. Con ECS eres el dueño del teatro. Lo reformas a tu gusto y a largo plazo te sale más barato. Pero también tienes que arreglar las goteras. La analogía es perfecta. La habilidad de saber cuándo la simplicidad de Fargate compensa su coste. Entendido. O sea, a medida que construimos, la cosa se complica. Tenemos lambdas, S3, Dynamo, contenedores. Gestionar todo esto a mano con clics debe ser una pesadilla. Supongo que para eso está el quinto pilar. CloudFormation, el conjuro. El conjuro, o la receta, es el concepto de infraestructura como código, IAC, una de las prácticas más transformadoras en DevOps. La idea es dejar de crear recursos haciendo clics, que es un proceso manual y propenso a errores. En su lugar, describes toda tu arquitectura en un archivo de texto, normalmente en YAML. Es como tener la receta de tu plato estrella en lugar del plato ya cocinado. Con la receta puedes ir a cualquier cocina, desarrollo, producción, y el plato queda exactamente igual, sin fallos. Y los beneficios son enormes. El primero, la consistencia. Se acabaron los entornos que se parecen pero no son iguales. El segundo es el control de versiones. Tu infraestructura vive en Git. Puedes ver quién cambió qué y cuándo. Si algo sale mal, reviertes. Recuerdo un proyecto donde un cambio manual un viernes por la tarde nos costó todo el fin de semana. Con CloudFormation habría sido un Git revert y a casa. La lección se aprende a las malas. Se acabaron esos cambios a producción hechos a mano con el pulso tembloroso un viernes a las 5. Pero el artículo menciona un superpoder más, la recuperación ante desastres. Es el beneficio definitivo. Imagina el peor escenario. La región de AWS donde tienes todo se cae. Si lo hiciste a mano, reconstruirlo en otra región puede llevarte días. Con CloudFormation ejecutas tu receta en otra región y levantas una réplica exacta en minutos u horas. No guardas el castillo, guardas los planos para construir un castillo idéntico donde quieras. Es el plan de contingencia definitivo. Fascinante. Muy bien, pues hagamos un resumen rápido y pícaro de esta jungla. Adelante. El resumen. Aprende Lambda, para que el código se ejecute por arte de magia, pero ojo con los cold starts. Usa S3 como si no hubiera un mañana porque es barato, pero por amor de Dios no dejes los permisos abiertos. DynamoDB para cuando necesites velocidad absurda, pero primero haz un curso de pensar en NoSQL. Fargate si te da pereza gestionar servidores. SS si eres un maniático del control y del céntimo. Y CloudFormation para escribir el guión de toda esta obra y poder dormir tranquilo por las noches. Es una síntesis excelente. Cada herramienta aborda un problema, pero ninguna es una bala de plata. El verdadero trabajo de un arquitecta cloud no es saber qué hace cada servicio, sino entender sus compromisos y efectos secundarios. Y aquí va la reflexión final, con un toque de humor brutal. Al final, dominar estas herramientas no nos convierte en misionarios, nos convierte en fontaneros de lujo para el siglo XXI. Aprendemos a conectar tuberías cada vez más complejas en la casa de otro, que es la casa de Amazon. Pero oye, es una fontanería muy bien pagada, y de vez en cuando hasta es divertida. Es una perspectiva muy acertada. La complejidad no ha desaparecido, solo se ha abstraído. Nuestro trabajo es navegar esa abstracción y saber cómo encajar las piezas, para construir sistemas robustos. La habilidad ya no está en apretar las tuercas, sino en decidir qué tubería usar y por dónde pasarla. Totalmente de acuerdo. Y para quien se haya quedado con ganas de ver los comandos exactos o la teoría sin mis divagaciones, tiene el artículo completo en el blog. El enlace directo está en la descripción de este audio. Hay que pasarse por nivelepsilon.com. Y con esto cerramos el chiringuito por hoy. Hasta la próxima chapuza en la nube.